Bueno, vamos a iniciar esta clase de Bioquímica 2 en este segundo semestre 2020 y vamos a estar viendo el tema de las proteínas. Recordemos que en el primer semestre miramos el metabolismo de carbohidratos y de lípidos. Y ahorita para la Bioquímica 2 vamos a estar viendo lo que son las proteínas. Entonces, para iniciar debemos recordar que las proteínas son compuestos nitrogenados. Son nitrogenados porque contienen el elemento químico carbono, el elemento químico nitrógeno, y eso las hace un poco diferente a los carbohidratos y a los lípidos. Recordemos que los carbohidratos y lípidos en su composición química apenas presentan los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero las proteínas, además del carbono, el oxígeno y el hidrógeno, poseen el nitrógeno, de ahí que son llamadas compuestos nitrogenados, y eso les da unas características muy especiales. Ellas van a estar formadas por aminoácidos, es decir, una proteína es una macromolécula es un polímero constituida por monómeros, y estos monómeros son justamente los aminoácidos. Es decir que para formar una proteína debemos unir varios aminoácidos. Estos aminoácidos que forman las proteínas son sustancias muy importantes que algunas de ellas el organismo puede sintetizarlas, otras no. Y de ahí que ellos se clasifican en dos grandes grupos, los aminoácidos, ¿verdad? Entonces tenemos aminoácidos no esenciales, aquí dice clarito cuáles son aquellos que el organismo no puede sintetizar y por lo tanto lo obtenemos a través de la dieta. Y tenemos los aminoácidos no esenciales, que son 11, y estos pueden ser sintetizados por el organismo. Es decir que en total tenemos que los aminoácidos que forman las proteínas son un total de 20 aminoácidos naturales. Hoy por hoy hay más aminoácidos que el hombre ha logrado obtener de manera artificial, pero los aminoácidos son naturales, son apenas 20, que se clasifican en dos grandes grupos, que son los esenciales y los no esenciales. Ellos se unen para formar la estructura de una proteína, y las proteínas van a tener diferentes funciones en el organismo que vamos a ver más adelante, las funciones de las proteínas. Pero para que puedan cumplir con esas funciones, las proteínas tienen una estructura básica, que esa estructura se clasifica en 4 categorías fundamentales. Aquí la tenemos, si ustedes se fijan, la estructura de las proteínas son 4. Esta figura que está aquí es la estructura primaria. Fíjense bien, lo que está aquí de colores, esto es la secuencia de aminoácidos que forman cada proteína. Es decir, que la estructura primaria me dice qué aminoácido va primero, cuál va segundo, va tercero, cuarto y así sucesivamente. Es la secuencia de unión de aminoácidos. Por lo tanto, tiene una estructura lineal. Esa es la estructura primaria. La estructura secundaria, si ustedes se fijan, tiene forma de una hélice, doble hélice, como el ADN. Esa estructura es debido a que se presentan puentes de hidrógeno, hay hidrógeno libre entre los diferentes aminoácidos, y estos puentes de hidrógeno se unen de un aminoácido a otro y hacen con que la molécula se contorsione sobre sí mismo y deja de ser lineal para tener esa forma que está aquí, que es la forma de hélice. Esa es la estructura secundaria, por lo tanto. Después acá tenemos la estructura cuaternaria, que es la estructura terciaria, la estructura terciaria. ¿Qué es la estructura terciaria? Es cuando en la estructura secundaria existen aminoácidos que contienen azufre. Ustedes van a ver una investigación de aminoácidos que contienen azufre, y estos se establecen por puentes de azufre, se llaman puentes disulfuro, y como consecuencia la estructura secundaria se contorsiona todavía más y forma lo que llamamos la estructura terciaria. Esa estructura terciaria que está aquí
puede formar conglomerados. Miren aquí el color marrón. Este es un conglomerado, aquí está otro, después el color azul. Y esa unión de conglomerados es lo que se llama la estructura cuaternaria de una proteína. Entonces tenemos que las proteínas poseen cuatro estructuras básicas, ¿verdad? La estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Cuando una proteína sufre un daño, estos daños pueden ser de dos tipos, reversible e irreversible. ¿Qué significa esto? El daño va a ser reversible cuando la proteína puede volver a cumplir con su función. Y ese daño normalmente se da en la estructura primaria y secundaria. Pero ya cuando hablamos de un daño en la estructura terciaria o cuaternaria, ese daño es irreversible y la proteína pierde sus propiedades y no puede, por lo tanto, cumplir con sus funciones. Que dentro de las funciones de las proteínas tenemos desde funciones de transporte, funciones catalizadoras, algunas actúan también como enzimas, hormonas, tienen diferentes funciones que en su momento vamos a analizar. Entonces, en resumen, cuando una proteína se hidroliza, lo que va a salir de ella son los aminoácidos que la conforman. Y aquí tenemos, ¿verdad? Los aminoácidos que se clasifican en dos grandes grupos, habíamos dicho, esenciales y no esenciales. Bien, ahora bien, estos aminoácidos tienen que unirse para formar las proteínas. Y cuando ellos se unen, van a unirse mediante algunas reacciones. Pero las dos principales reacciones que existen y son claves en el metabolismo de aminoácidos son la transaminación y la desaminación oxidativa. Les repito, tenemos dos reacciones fundamentales en el metabolismo de los aminoácidos, que es la transaminación y desaminación oxidativa. Ya el término en sí te va diciendo de qué habla. Mira la palabra transaminación, de transformar, y desaminación. El prefijo griego des significa quitar. Analicemos cada uno de ellos así. Tenemos que, vamos a ver la primera, la transaminación. Aquí dice transaminación, ¿qué hace? Convierte un aminoácido en otro, o sea, lo transforma, por eso se llama transaminación. Y entra en acción las enzimas que se llaman aminotransferasas o transaminas, catalizan la transferencia del grupo amino. Mañana en la conferencia vamos a ver bien qué cosa es el grupo amino, de un aminoácido a un cetoácido. Puede ser el piruvato, ustedes ya conocen el piruvato, el oxaloacetato, cetoglutarato. Y se va a formar un nuevo aminoácido, es decir, el aminoácido nuevo se va a transformar en cetoácido. ¿Ves? Dicho en otras palabras, un aminoácido se transforma en otro. Eso normalmente se da en el citosol del celular y en la mitocondria. Mecanismo vamos a ver después en detalle en la videoconferencia. Ahora bien, la desaminación oxidativa, ahí dice desaminación, elimina el grupo amino, pero cuando dice oxidativa, con la presencia de oxígeno, y ahí aparece la enzima, la glutamato deshidrogenasa, debemos saber eso, deshidrogenasa elimina hidrógeno, ¿verdad? Elimina el grupo amino del glutamato, dejando el esqueleto de carbono. El aminoácido formado entra al ciclo de la urea y como consecuencia va para la última instancia al ciclo del ATC, que es de los ácidos tricarboxílicos, más conocido como ciclo de Krebs. Entonces, esas dos reacciones son claves. Ahora, ¿qué es lo complicado para estudiar los aminoácidos? Mire, cuando miramos los lípidos, miramos que estaban formados por ácidos grasos y el glicerol. Y en el caso de los carbohidratos, todos se reducen a la glucosa. Entonces, tienes una sola ruta metabólica. Pero en el caso de las proteínas, son 20 aminoácidos. Y cada aminoácido tiene su propia ruta metabólica. Y esas son las que vamos a conocer poco a poco en esta primera parte del metabolismo de la proteína. Por ejemplo, aquí dice, biosintética del aminoácido no esencial. Entonces aquí te dice cómo se forma la tirosina, es un aminoácido tirosina. Aquí tenemos, ¿verdad? Los aminoácidos, mire, tirosina, glicina, alanina, cisteína, serina, ácido aspartico, asparagina, glutamato, glutamina, arginina y prolina. Entonces, cada uno de ellos va a tener su ruta de formación
y esa es la que debemos manejar, ¿verdad? Comienza aquí la tirosina, después tenemos la glicina, cisteína, serina, tenemos por acá la alanina y diferentes rutas, glutamato, glutamina, proteína, arginina. Todas esas rutas debemos conocer. ¿Para qué? Para llegar después al recambio proteico y eliminación de nitrógeno, que ese es tema para otra video lectura. De tal forma que ustedes dejen manejar todo eso para poder entender la videoconferencia que vamos a estar impartiendo. Les recomiendo leer bastante, poner atención y leer bastante esa videolectura para poder entender la videoconferencia, porque el metabolismo de las proteínas es un poco más complicado. Gracias por su atención y nos seguimos viendo en la videoconferencia.